Hechos capítulo 19 es el pasaje sobre el cual vamos a exponer hoy, siguiendo esta serie de mensajes, de un mensaje por capítulo en el libro de los Hechos. Así que les ruego que busquen en sus Biblias. Recuerden que eso es un compromiso. Los que tienen su Biblia de papel, los felicito de todo corazón. Bienvenidos, los alabo y los admiro. Los que tienen su Biblia digital también la pueden abrir en su celular, no hay problema. Por favor, búsquela. Y Hechos capítulo 19, y vamos a ver juntos este pasaje de la palabra de Dios. Hechos 19, pero vamos a poner ahora nuestra atención solamente en dos versículos, los versículos 18 al 20, son tres realmente. Leemos, dice: muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Vamos a orar. Señor amado, tu palabra es verdad. Y ahora tenemos una preciosa oportunidad para juntos meditar en ella. Pero nadie es suficiente para esto. Y todos necesitamos tu ayuda, tanto tu siervo para hablar, pero cada uno para oír. De manera que esta palabra, habiéndola escuchado, como dice tú mismo en tu palabra, Señor, como tú bien afirmas, la pongamos por obra, porque si no, no nos sirve de nada. Que esta palabra quede en el corazón y nosotros podamos ahora traerla delante de ti, con la esperanza de que tú la apliques por tu Espíritu. Ven, Señor, y obra en medio nuestro. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. A veces la vida cristiana es aburridísima. Oigan las palabras. A veces. No porque la vida cristiana sea aburrida, sino porque el cristiano comienza a desprenderse y a alejarse del Señor Jesucristo, como cuando Pedro lo seguía de lejos, y termina maldiciendo, hablando mal y enfriándose. Hay una tendencia continua, aún en los verdaderos hijos de Dios, a descuidar aquellas cosas que son mandadas por Dios. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el amor aquí es mandado, no es algo que sale voluntaria y naturalmente. Por algo Dios lo manda. Todos los cristianos tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo de nuestra parte aquello que Dios dice que hagamos, y ahora escuche, y no estamos haciendo lo que Dios prohíbe que hagamos. Porque de lo contrario, el efecto se va a sentir, el malestar va a salir. ¿Cómo está tu vida cristiana ahora mismo? ¿Realmente has perdido el primer amor? ¿Cómo está tu vida diaria de comunión con Dios? Tu lectura diaria, tu oración. ¿Es algo frío? ¿O es algo donde realmente tu corazón está siendo consumido en la presencia de Dios? Si usted se siente sin gozo, apagado, necesita un avivamiento. El avivamiento no es para los inconversos. El avivamiento es para los cristianos. Es la obra del Espíritu Santo, donde renueve espiritualmente y el creyente toma nuevas fuerzas. Es una fuerte convicción de mi pecado, me arrepiento y hago un compromiso renovado con Dios. En la historia de la iglesia han habido varios avivamientos, y en las Escrituras lo hay, en el caso de Nehemías, en Pentecostés y en esta misma nación. Probablemente lo que tú necesitas es un avivamiento en tu vida espiritual. Este capítulo precisamente nos presenta un avivamiento que sucedió en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad entregada a la idolatría. Y era una ciudad donde particularmente
se adoraba una diosa, la diosa Diana. Y es interesante que esa imagen de esta diosa, todos esos tumultos que ven ahí al lado son senos, porque era la diosa de la fertilidad. Y el templo de esa mujer allí en Éfeso vino a ser una de las 7 maravillas del mundo. Con el tiempo cayó y fue destruido. Pero alguien ha dicho que Éfeso era la cuna de la hechicería. Y nuestro Dios sabe, bendito sea su nombre, cambiar las tinieblas en la luz. Él sabe encontrar a un hombre desnudo, endemoniado, y limpiarlo. Y cuando la gente vino, lo encontraron vestido en su juicio cabal y sentado ahí, escuchando la voz de Cristo. Nuestro Dios es grande, poderoso y transformador. ¿Qué vamos a ver hoy en este capítulo? En primer lugar, la presencia del mal. En segundo lugar, la predicación de la palabra de Dios y la confirmación de Dios de su siervo, y el poderoso efecto de esa palabra. Todas las semanas aquí se expone la palabra, todas las semanas se predica. Y muchos de ustedes tienen la bendición de escuchar, disfrutar. Hermanos, ¿qué está haciendo esa palabra en el corazón de nosotros? ¿Cómo está esa palabra transformando tu relación con tu esposo o tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo? ¿Cómo está esa palabra cambiando tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo, tu forma de trabajar? ¿Cómo está esa palabra afectando tu manera de usar el dinero? ¿Cómo está esa palabra afectando tus inclinaciones pecaminosas, tus adicciones? La presencia del mal. Miren qué dice el versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Ellos habían llegado a ser creyentes, ya estaban bautizados, pero en ese momento confesaron sus prácticas pecaminosas, lo que implica que un verdadero creyente puede todavía estar luchando con el pecado. Pablo dijo, yo veo un aguijón en mi carne que me abofetea, y Pablo dice, a veces lo que yo no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Dios le dio la tierra prometida a Israel en Canaán, dejó los canaanitas ahí alrededor. Y cada vez que el pueblo se olvidaba y se alejaba de Dios, estos venían y atacaban. Y Dios a ti y a mí no nos ha quitado la influencia y la inclinación al pecado. Eso será cuando lleguemos al cielo. Por eso ahora seguimos luchando con la envidia, seguimos luchando con la depresión, seguimos luchando con la ira. ¿Por qué? Porque tenemos esta lucha. En la sabiduría Dios nos ha dejado eso ahí para que su poder sea manifiesto cuando podamos vencerlo y los hombres lo vean para la gloria de Él. Amén. Estos confesaron sus prácticas pecaminosas. Y miren, y varios de ellos que practicaban la hechicería. ¿Cómo va a ser un creyente practicando la hechicería? No en principio. ¿Pero acaso no es posible la idolatría en un verdadero hijo de Dios? Y trajeron sus libros de conjuros y los quemaron. Hay una realidad. Pablo fue a predicar a la sinagoga y encontró oposición. Los primeros 5 versículos nos presentan un incidente interesante que nos muestra que Dios es el mismo. Resulta que allí los cristianos en Éfeso no habían recibido el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Y es interesante que una persona entienda, por favor, tiene una fe y va creyendo, y esa fe va creciendo, y ese conocimiento va creciendo, y su relación con Dios va creciendo. Y en la Biblia, escuche bien esto por favor, encontramos lo que se llama la revelación progresiva. El pueblo de Dios no ha sabido siempre todo lo que hoy puede saber. Las escrituras no estaban escritas. Y en un momento ellos no sabían que hay un Espíritu Santo, como usted y yo lo sabemos. Y en este momento Pablo llegó donde ellos y le dijo, sí, hay tal cosa como el Espíritu Santo. Les predicó del Espíritu Santo. Y en ese momento estos gentiles, oiga ahora, recibieron la misma experiencia que los judíos en Pentecostés. Hablaron en lenguas. Y con eso Pablo y el mundo y nosotros sabemos que es el mismo Espíritu que es dado a todos los verdaderos creyentes.
Por eso ellos hablaron en lengua. Ahora, pastor, ¿por qué hoy no hablamos en lengua? Es diferente hoy. En aquel momento no había una escritura para conocer la manifestación real del Espíritu de Dios. Y Él lo hizo así, en un momento donde el Evangelio iba a crecer y era necesario que así fuera y todos oyeran en su propio idioma. Pero a partir del versículo 8, Pablo ministra en Éfeso. Y dice el versículo 8, Pablo fue a la sinagoga, predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. Discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pablo estaba dedicado a esto y lo hablaba de manera sensata, que la gente entendiera sobre el reino de Dios. 3 meses. Pero entiendan ahora, así como hay piadosos, hay perversos. Y ciertamente nosotros vamos a encontrar que hay personas que se van a oponer a la verdad del Evangelio y la verdad de Dios. Claro que sí. Y por lo tanto dice aquí, algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje del camino. Es la segunda vez que se le llama así a la fe cristiana. Jesús dice, yo soy la verdad y el camino. Él es el camino y el camino se refiere a la fe cristiana. Ellos rechazaron ese mensaje y hablaron públicamente en contra de ese camino. ¿Qué hizo Pablo? Salió de allá de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Pastor, ¿y Pablo dividió la sinagoga? Sí. Claro que sí. Porque estaban ahí recibiendo enseñanza del diablo y él se fue y ellos vinieron con él. ¿Y qué dice la escritura que hizo Pablo? Salió de la sinagoga, se llevó a los creyentes con él, entonces asistía diariamente a la sala de conferencia de Tirano. Un nombre fuerte para una escuela, pero ese era un filósofo que tenía una escuela. Y en aquel tiempo había algunos dicen, un receso de 11 a 4 de la tarde, una larga siesta, una buena. Y ahí era que Pablo enseñaba y luego volvía a su trabajo. Por lo tanto, dice la escritura que Pablo en ese lugar exponía sus ideas y debatía. Y eso continuó los siguientes 2 años. Pablo estuvo allí enseñando por 2 años, probablemente 6 días a la semana, de 11 a 4. Imagínense lo que era eso. Y como consecuencia, dice, gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. En un lugar donde había hechicería, en un lugar donde habría idolatría, en un lugar donde había sensualidad y mucho pecado, Dios se agradó de dejar al apóstol Pablo en este tercer viaje misionero 2 años y allí se predicó la palabra del Señor. Hermanos amados, las tinieblas nunca van a detener la luz. El pecado nunca va a prevalecer y a vencer. Es verdad que hay ocasiones en que nosotros vemos mucho pecado, vemos mucha maldad, pero no se olviden que aunque usted no ve el progreso de la verdad y el progreso de la luz, Dios sigue teniendo un pueblo. Y cuando usted se sienta a ver la inauguración de unos Juegos Olímpicos y cualquier parecido, no es coincidencia. Y usted ve un despliegue de vulgaridad, usted ve un despliegue de algo profano, usted dice, wow, ¿y en qué mundo es que estamos? Elías cayó en una fuerte depresión, quería morirse. Y le dijo, Señor, nada me he quedado yo. Y el Señor le dijo, no, yo tengo miles que no han doblado su rodilla a la idolatría. Óigame, usted puede que no lo vea, puede que yo no lo vea, pero Jesucristo tiene una iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo edifica su iglesia. Jesucristo sigue salvando. Jesucristo sigue conquistando. Y los pecadores se siguen convirtiendo y el mal sigue decreciendo. A pesar de que lo veamos en todas partes, Cristo sigue reinando y sigue salvando. Métase eso en su mente, aunque usted no lo vea. Pero dice aquí, además de eso, que hubo un paréntesis particularmente interesante, porque Pablo estaba predicando, pero habían otros predicadores, como vamos a ver en un minuto. Pero ¿cómo se confirmaban los mensajeros de Dios? Se confirmaban con señales.
Por eso a Jesús le decían: muéstranos una señal. Él dijo: no voy a mostrar más señal que la de Jonás 3 días en el vientre de un pez. Está hablando de la muerte y la resurrección. Entonces miren aquí ustedes ahora cómo sucedió algo sumamente extraño. Los versículos del 11 al 12. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Déjenme explicarles lo que pasó. Lo que sucedió aquí es, imagínense, acuérdense que Pablo hacía tiendas. Como hacía tiendas, podía tomar un pañuelo, secarse el sudor y dejarlo por ahí. Bueno, pues Dios confirmó el mensaje de Pablo y dijo: lo que él enseña sobre el reino de Dios, sobre Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, aquel que ha de venir, el rey, eso es verdad. ¿Y cómo lo confirmó? Dándole el poder de hacer grandes milagros, sanidades. Óiganlo otra vez. Con los paños y los pañuelos que Pablo había usado, se los ponían a los enfermos y quedaban sanos de sus enfermedades y espíritus malignos salían de ellos. Eso lo hacía Dios, no Pablo. No es que el sudor de Pablo tenía ninguna facultad. Mi amado padre, una vez antes de venir a la fe, escribió y mandó una donación a un ministerio viviendo en Massachusetts. Y estas personas, para bendecirlo, le mandaron un pañito de sanidad. Y cuando él lo vio: mira lo que me mandaron, un pañito sanador. Hermano, no nos dejemos engañar. Nadie ni nada sana, solo Dios en su soberana potestad. El asunto es que Pablo experimentó que cosas que eran de él las ponían sobre los enfermos y se sanaban. Y con eso Dios le estaba diciendo a toda esa ciudad pagana: este hombre está predicando la verdad. De paso, oiga bien, si el paño de Pablo hizo eso y dice aquí que él tenía el poder para realizar milagros excepcionales, esto es un paréntesis. Pablo, a pesar de que tenía el don de sanar y el don de resucitar, porque una noche predicó hasta medianoche y un muchacho se cayó de allá, se mató y él lo resucitó. A pesar de eso, Pablo no usó ese don para beneficio personal, porque él mismo tenía un aguijón en la carne y no se sanó. Y cuando Timoteo, su hijo amado, estaba enfermo, le dijo: bien, Timoteo, por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales, bebe vino. Él le pudo haber dicho: Timoteo, ven, o le mandaba un pañito, ponte eso ahí en el estómago. Nada de eso, porque los dones de sanidad no eran para beneficio personal, sino para confirmar el mensajero que venía de Dios. De manera que Pablo fue confirmado en Éfeso y él fue aceptado y Dios lo confirmó. Ahora bien, esto nos lleva, en segundo lugar, a entender que la palabra fue allí predicada en medio de la maldad, porque había una gran idolatría en ese lugar. Había maldad y estas personas creían en la hechicería y estas personas tenían todos sus ídolos. Y la predicación que Pablo trajo fue algo de valentía. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 8: fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses. Hermanos, a veces hay personas que se sienten mal cuando el predicador habla con pasión o hasta sube la voz. Pero es que la gravedad de lo que estamos hablando aquí hoy amerita a veces subir la voz y enfatizar las cosas. Yo no me imagino una madre que ve a su hijo que va a cruzar la calle donde pasan camiones y pasa de todo y le dice: Juanito, ten cuidado que vienen carros peligrosos. Yo no me imagino eso. Ella pega un grito, salta, hace lo que sea. Hermanos, lo que se está hablando aquí es tan serio que yo no puedo cantarles como una canción de amor. Tengo que hablarles con urgencia, tengo que hablarles con peso, con necesidad, para que entiendan y vean y vivan, como dice la palabra de Dios. Aquí dice que Él les predicó el reino de los cielos, y esa palabra fue confirmada por Dios, como nosotros vimos. Aquí nosotros nos encontramos con un hombre que estaba hablando la palabra de Dios, como un hombre que estaba enseñando con la unción del Espíritu Santo, y un hombre que a pesar de eso fue rechazado. Entonces entiendan algo: el Señor Jesucristo, la verdad misma, Dios entre nosotros, fue rechazado.
Pablo fue rechazado, los apóstoles fueron rechazados y finalmente fueron todos, menos Juan que murió en el exilio, todos fueron eliminados. Hermanos, el rechazo a la palabra de Dios todavía está presente en el medio nuestro, y ustedes y yo no somos tan conscientes de cuán condicionados estamos todavía hoy, usted y yo, a rechazar el mensaje de la palabra de Dios. No estamos conscientes de eso. Es como que estamos rodeados, óigame bien, de un coronavirus antibíblico. Hermanos, yo recuerdo cuando íbamos a la iglesia y todo el mundo traía su Biblia. Ya eso no se usa. De hecho, ya casi la gente ni escucha, no se expone a leer las escrituras. Ya no se memorizan las escrituras. Hay una oposición real a la palabra de Dios, y nosotros tenemos que apreciar esa palabra y forzarnos a ser expuestos a esa palabra. La palabra de Dios nos enseña que cuando éramos niños comíamos como niños, pero ahora como adultos tenemos que comer y alimentarnos de la palabra de Dios. Y hermanos, hay personas que están estancadas en su camino cristiano, estancados, no avanzan. Es más, retroceden porque está más viejo y más mañoso. Y el problema es que son víctimas de la oposición del mismo diablo, cegándole los ojos para no ver el tesoro que tienen en la palabra de Dios. Quiero centrarme ahora un poco más en el poderoso efecto de la palabra de Dios. Vean conmigo. Muchos de los que llegaron a ser muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor de esos libros fue 50,000 monedas de plata, y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Déjenme tratar aquí solo 3 cosas. En primer lugar, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. ¿Qué motivó que estas personas confesaran su práctica pecaminosa? Un incidente previo que lo voy a relatar rapidito. El versículo 13 dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Eran exorcistas. Y si usted no cree que eso existe, está engañado. El diablo es real. Y hay mucha gente bajo la influencia del mismo diablo. Lo que pasa es que usted lo ve vestido ahí, usted lo ve y usted cree que están bien. Dice aquí: trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían al demonio: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús. O sea, el espíritu maligno: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Eso le lleva a entender a ustedes que el diablo sabe que Dios es real y el diablo conoce a sus siervos. Pero al mismo tiempo, aquel que no tiene conexión con el Señor Jesucristo es presa del mismo diablo. Si tú no estás en Cristo, desgraciadamente, tu socio es el diablo. Y por eso dice aquí la Escritura, y miren cómo el diablo trata a sus socios: entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Oiga qué humillación. Agolpeados por un demonio, un grupo, 7 eran ellos, y desnudos. Llegaron a su casa desnudos y la mujer: ¿qué pasó? Muchachos, tú no sabes que nos encontramos con un demonio ahí que nos humilló y nos golpeó. Porque no tenemos relación con Cristo. Y por eso usted ve que hay personas que aparentan estar en la fe, óigame ahora, y son víctimas de vicios y de pecados vergonzosos. ¿Por qué? Porque no tienen relación con Jesús, y el diablo hace con ellos lo que le da la gana. Y hablan mal y actúan neciamente porque no tienen relación con Jesús. Y hablaban en el nombre de Jesús
y hablaban en el nombre de Pablo. Y por eso Jesús dice en Mateo 7:21 al final del Sermón del Monte: en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, sacamos demonios. Y Jesús le dijo: apártense de mí, nunca los conocí. Oigan, porque hacedores de maldad. Hermanos, la fe nuestra no es solamente un conocimiento intelectual. El demonio conocía a Jesús. El demonio conocía a Pablo y su teología. Pero la fe nuestra es práctica, es una forma de vivir, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de relacionarnos. La fe cristiana no es simplemente una profesión, es una forma de vivir iluminada, guiada, gobernada por la palabra de Dios. Metas eso en su mente. Cuando pasó eso, entonces se armó un escándalo, porque dice aquí, versículo 17, que esa historia corrió veloz por toda Éfeso. ¿Cuál fue la historia? Un demonio cogió a los 7 exorcistas, lo desnudó y lo golpeó a todos. Un solo demonio a los 7. Oye, eso fue un escándalo en Éfeso. La gente quedó impresionada. Y como consecuencia de eso, muchos de ellos se arrepintieron de sus prácticas pecaminosas. Fue un susto, fue un impacto. Hermanos, quiero decir que muchas veces cuando Dios obra, en el corazón de nosotros se crea un temor reverente. Cuando Dios hace lo que hace, tiene que haber una respuesta en el corazón de nosotros de temor y respeto a Dios. Esta semana hasta el día de hoy ha sido una semana triste para mí. Muy triste. Wow, cuántas preguntas, cuántas inquietudes, cuántas luchas en mi mente. Porque un hombre a quien yo he admirado, he seguido, un pastor de muchos años, de 70 y pico de años, acaba de ser destituido porque tenía una relación inapropiada con otra mujer. Y cuando yo, que soy un gusano de hueso, tiemblo y le digo: Señor, ayúdame y líbrame a mí. Nosotros no podemos ser indiferentes a la realidad del diablo. Y tú no puedes ser indiferente. Cuando tú ves que uno cae, no vayas a pensar: a mí no. Dice la Escritura: el que cree está firme, cuídese que no caiga. Me gusta mucho, como lo dijo Billy Graham, cuando esas cosas pasan, uno no la puede ver en su cama acostado, tiene que verla debajo de la cama, pidiéndole a Dios misericordia. El mar es real, y es andando en la palabra de Dios y dependiendo de la palabra de Dios que nosotros podemos reaccionar apropiadamente. ¿Qué hicieron estas personas? Cuando oyeron ese escándalo de ese demonio que enfrentó a esos 7 hombres, lo desnudó y lo golpeó, ellos tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Inmediatamente se arrepintieron de sus prácticas pecaminosas. Y al oír esto esta mañana, yo espero que tú salgas de aquí arrepentido y arrepentida de tus prácticas pecaminosas. Porque mira, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará, tarde o temprano. Pero ellos hicieron algo más de arrepentirse. Confesaron sus pecados. Ahora miren, y esto a mí me impresionó mucho. Confesaron sus pecados, pero además, vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Varios de ellos que practicaban la hechicería, otra vez como les dije, ellos estaban dentro y practicaban la hechicería. Y dice aquí: trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. Y no pierdan de vista esto. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. El valor de los libros fue de 50,000 monedas de plata. Aquí hay contables y gente que sabe contar rápido. Vamos a hacer un ejercicio de matemática y así lo despierto. 50,000 monedas de plata. Una moneda de plata era el jornal de un día de trabajo. Vamos a hacer un convenio ustedes y yo. Un día de trabajo de 8 horas, pagando la tarifa espléndida de la Florida a $15. 8 por 15. Van bien, ya respondió uno por ahí. 120. Multiplique 120 por 50,000.
a ver cuánto le da en dólares los libros que ellos quemaron. ¿Cuál fue el valor? Está duro, pero bueno, vamos rápido. 120 por 50,000. 6 millones de dólares quemaron esa noche en su arrepentimiento delante de Dios y delante de los hombres. ¡Qué testimonio! Cuando Dios obra, la respuesta al mal es drástica. Oh, pero yo fui a visitar a ese hombre y es capaz de recibirme en la sala de su casa, y después que estoy sentado me doy cuenta de que esta mujer no es la mujer de él, sino una querida. Y digo, ¿y qué pasó? Me dice, yo no la puedo dejar esa muchacha, ¿cómo hago eso? Así obra el diablo. El mal debe ser cortado de raíz, dice el Señor Jesucristo. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie, córtalo, porque es mejor que entres sin uno de tus miembros al cielo y no con todo tu cuerpo en el infierno. Eso no es literal, pero el principio sí es literal. No juegues con el pecado, porque Dios no puede ser burlado. Es interesante, mis hermanos, que estas personas tomaron algo de valor y lo quemaron públicamente. ¿Qué mostraron ellos ahí? Indignación por el pecado. Mis hermanos, el pecado, óigame la pregunta que le voy a hacer con una clara intención. ¿Ustedes creen que el pecado sabe bueno? Vamos a ver, ¿qué dicen los evangélicos de Iglesia Norte? ¿Sabe bueno o no? Hábleme, ¿qué dice? ¿Sabe bueno o no? Sí, por eso la gente lo va y lo busca. Eso no quiere decir que sea bueno. Es que él sabe bueno, pero detrás de eso lo que hay es un dolor en el vientre que te envenena y te mata. El diablo se disfraza de cosas atractivas. Pero ellos dijeron, estamos indignados con esos libros y los vamos a quemar aunque valgan 6 millones. Además de eso, cuando ellos los quemaron, están diciendo, jamás los vamos a consultar porque están quemados. Además de eso, dijeron, los vamos a consultar y no los vamos a donar en la cosa de segunda mano, ni los vamos a vender en, ¿cómo que se llama la cosa? En Marketplace. En ningún lugar lo vamos a vender para que otro no tenga esa influencia tampoco. Ellos dijeron, lo vamos a rechazar. Y no importa el valor que tengan, eso es basura y es un instrumento del diablo. Vamos a rechazar esa riqueza. ¿Y qué decían con eso? Estamos contentos y satisfechos ahora en Cristo. Fuera de Él no queremos nada en esta vida, no lo necesitamos. Y hermanos amados, quemaron esos libros públicamente. Y es posible que hay cosas de tu vida que tú tienes que quemar. Abre tus ojos. Hay cosas de tu vida que tú vas a tener que quemar. Porque si tú no las quemas, probablemente te vas a quemar tú eternamente en el infierno. No te estoy asustando, yo te estoy diciendo la verdad. Para que no vayas por ahí. Que el Señor nos ayude y veamos en último lugar lo que pasó ahí. ¿Saben lo que pasó entre ellos? Dice la palabra de Dios. El versículo 20, el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Déjenme explicarles algo, mis amados hermanos. Nuestros ídolos a veces se disfrazan de permisos y gratificaciones que nosotros nos damos. Yo trabajo demasiado. Por lo tanto, cuando yo llego a mi casa, no quiero que nadie me hable. Yo quiero sentarme a ver mi juego de pelota. Oiga, qué importancia. Qué cosa más grande. La mujer y los hijos allá. Y un juego larguísimo que para cómo hasta se va a extraer. Mi juego de pelota. Tú sabes que eso es un ídolo. Cuando probablemente tu esposa necesita tu atención y tus hijos necesitan, pastor, ¿y qué hago? Bueno, ¿usted se quería casar? Sí, eso es parte de la responsabilidad de estar casado. Esa es la ventaja, entre comillas, que tienen los solteros, pero quieren casarse entonces. Es como quiere un problema. No, pastor, yo con el béisbol no tengo problema. Muy bien, pero está pendiente de las elecciones. Y no solamente ve el debate, no estoy en contra de que lo vea,
sino que lo ve con una libreta de notas para ver qué fue lo que dijo este y qué fue lo que dijo aquel. Y vuelve ahí y dice, mira el otro, y publica en su página. No estoy en contra de eso, Quiero que tenga cuidado de que ese no sea su ídolo. Porque a fin de cuentas nuestro Rey es Jesucristo, y todos estos van a caer y son pecadores miserables. No, puede que el ídolo sea el trabajo. Y tu mente y tu corazón están en ese trabajo. Y ese trabajo, yo he visto cómo la gente se despide de los trabajos aquí. Parece un funeral. Perdí el trabajo. ¿Cómo? ¡Wow! 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 Pero qué problema tan grande. Señores, hay uno que es más grande que todos los empleos. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si tú no quemas el trabajo, es probable que Dios en su bondad lo queme por ti y te despidan. ¿Para qué? Para que Él sea su satisfacción. Y tú pruebes como Elías que Él manda cuervos para que te den carne. Despiértate para que la idolatría y la hechicería de este mundo no te enrede a ti también. Allá afuera ellos viven por trabajo, por dinero. Nosotros tenemos un tesoro mayor que estamos haciendo en los cielos. Hay otros que tienen su ídolo muy definido y muy a la mano en el celular. Están enganchados. Están enganchados. Y por ahí ven el mundo. Y hay algunos que están en pornografía. Y eso es un ídolo. Eso es un negociazo. Y eso te tiene la vida amarrada. Mira, confiésalo delante de Dios. Y si te tienes que quedar sin celular, yo te aseguro, no te vas a morir. No te vas a morir. Tú vas a vivir bien sin celular. Yo conocí recientemente una familia que ellos tienen un celular para los dos, incluyendo a los niños. Y se lo turnan. O a veces lo tiene él o a veces lo tiene ella. Por supuesto no tienen las altas facturaciones que tienen algunas familias, que paga todo el mundo un celular no sé cuánto. Ellos tienen uno para la familia y viven bien, súper bien. Que el Señor tenga misericordia de ti si tú tienes algunos de esos ídolos y no quieres quemarlo. Es triste que esta iglesia de Éfeso terminó en Apocalipsis, la primera iglesia a que Dios le habla. Y le dice, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Y es probable que aquí hay personas que han perdido su primer amor por Dios también. Y Dios le dice, arrepiéntete. Hermanos, miren, yo tengo que predicarle a ustedes. Y cuando yo digo cosas, usted no se puede sentir mal de que yo se la digo a usted y se parece a usted. ¿Me está entendiendo? Se lo repito, cuando yo predico aquí, es a ustedes que yo le estoy predicando. No es por el internet, es a ustedes. Por lo tanto, voy a poner mi cabeza en la guillotina. Y ahí voy a probar su amor. ¿No creen ustedes que si Dios nos da la vida 7 días a la semana para que hagamos y deshagamos, somos puntuales llegando al trabajo, pero no llegando a la iglesia para adorar a Dios con tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Me equivoqué? Esto tiene que ser lo primero. Y venir tempranito y sentarme aquí y buscar al Señor en oración. Señor, ven, háblame, te necesito. Hermanos, Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y es interesante que algunos que viven más lejos llegan primero que los que viven más cerca. El cielo está más lejos si esperamos llegar allá. Durante el régimen nazi en Alemania hubo una quema de libros. En 1933, 10 de mayo de 1933, los estudiantes de la universidad, apoyados por el gobierno nazi, quemaron muchos libros, especialmente judíos, incluyendo Biblias. Y aunque parezca mentira, Biblias fueron quemadas.
Hubo un hombre llamado William Tyndale. William Tyndale fue el traductor de la primera Biblia al inglés en el siglo XVI y fue condenado por la herejía, el atrevimiento de traducir la Biblia al inglés, y por lo tanto en el año 1536 fue estrangulado y después lo quemaron por haberse atrevido a traducir la Biblia al idioma inglés. Luego las Biblias que él había traducido, las que se pudieron recuperar, también fueron quemadas. 16% de los adultos en esta nación lee su Biblia todos los días. Por lo tanto, la gran mayoría no la lee. ¿En qué por ciento estás tú? Eso te habla de dónde está tu corazón. Quizás hay cosas que tienes que quemar. Y mire mi consejo: no quemes tu Biblia. Tú sabes que la Biblia se puede quemar no solamente pegándole fuego, sino cuando uno la pone por ahí y el domingo o algún día que la desempolva para ver dónde estaba. No quemes tu Biblia. Léela, aprovéchala. La palabra claramente nos enseña: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Necesitamos la actualidad, no que viene de las noticias, sino la actualidad de la palabra de Dios para el mundo en que estamos viviendo. Esta es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Jesús se enfrentó al diablo, siendo el Dios todopoderoso, con la palabra. Y claramente, una y otra vez, cuando el diablo lo tentaba, le decía: está escrito, está escrito, está escrito. Y tú puedes ser vencedor y vencedora si tú enfrentas tu tentación con la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es más de este libro que necesitamos. No hay otra cosa, no hay otro remedio para tu alma. Más de este libro, más de este libro. Eso es lo que necesita tu matrimonio, más de este libro. Eso es lo que tú necesitas en la relación con tus hijos, más de este libro. En tu trabajo, más de este libro. En tu vida personal, más de este libro. Es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Oh, que Dios nos ayude a no quemar nuestras Biblias, sino a atesorarlas y guardarlas en el corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu fidelidad, oh Dios. Nos humillamos ante ti. Te pedimos que nos libres de toda idolatría y que nos concedas en Jesucristo ser fieles, humillarnos a tus pies y buscar tu palabra y llenarnos de ella. En el nombre de Jesús. Amén.